Buenos días, hermanos. Qué bueno verlos esta mañana. Los invito a ir a Colosenses, la carta a los Colosenses, ahí en el Nuevo Testamento, el primer capítulo. Y seguimos con nuestra serie Arraigados y Edificados en Cristo, que empezamos hace 8 días. Y hoy el título de la prédica es Andar como es digno del Señor, y vamos a estar estudiando el 9 al 14 del primer capítulo. ¿Y a cuántos les gustaría caminar en la luna alguna vez? ¿Algunos? ¿Sería chévere? Leí que solamente 12 hombres lo han hecho en la historia. Y esos hombres, estaba leyendo el testimonio de ellos, algunos de ellos, cómo era andar en la luna. Y obviamente una experiencia muy diferente, una experiencia espectacular. Pero también ellos debían aprender a caminar de forma diferente, ¿cierto? Porque no voy a decirles cuánto peso, pero en la luna pesaría 12 kilos. ¿Sí? Entonces eso, si saben el cálculo, pueden hacerlo. Pero lo curioso de eso sería tener la fuerza de saltar muy alto, pero obviamente con tanto equipaje y eso sería difícil. Y yo he visto un video de un hombre que se tropezó y se cayó en la luna, que también sería chévere para contarles a los nietos, ¿verdad? Que recuerda la vez que estaba en la luna y nada. Pero lo traigo a colación esta mañana porque creo que andar como cristiano es similar. Tenemos que aprender a andar de una forma diferente. Y si uno piensa que va a conocer a Cristo, creer en Cristo y seguir andando de la misma forma, usted se va a tropezar. Usted no ha entendido lo que la palabra de Dios enseña. Porque miren aquí, el capítulo 1, el versículo 10, que Pablo habla aquí, dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Aquí vemos que Pablo, y vamos a ver que él ora por ellos y él quiere que ellos anden de una forma diferente, digno del Señor, pero eso implica hacer cambios en nuestra vida. Uno no puede llegar a Cristo y pensar que va a mantener todo de la misma forma, sino que la palabra nos reta a hacer cambios en nuestra vida y es un poco como andar en la luna, porque al principio quizás uno se tropieza un poco con eso y no entiende los cambios que debe hacer. Pero vamos a ver que 3 cambios que Dios quiere hacer en nuestras vidas para poder agradarle en todo en nuestra vida. Entonces vamos a orar en esta mañana que Dios nos ayude. Padre, queremos entregarte este tiempo. Ha sido hermoso adorarte, alabarte, agradecerte por todo lo que tú eres, todo lo que tú has hecho a través de Cristo. Y Padre, hoy celebramos la Santa Cena también, que es un momento especial como iglesia, de recordar ese sacrificio que Cristo hizo por nosotros, su muerte, su sepultura y después su resurrección gloriosa. Llénanos de esperanza, Padre, y oramos que tú uses tu palabra para retarnos, para cambiarnos, Padre, en la forma de pensar, en nuestras actitudes. Y también si hay alguien que nos escucha hoy que no ha conocido a Cristo, Padre, que pueda ver en tu palabra qué significa llegar a conocer a Cristo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vemos aquí en el versículo 9, vamos a leer el 9, dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Vemos aquí que Pablo continúa lo que estaba diciendo, lo que vimos hace 8 días, que es una oración de él. Y de hecho podemos aprender mucho aquí sobre cómo orar por nuestros hermanos, cómo orar por nuestra pareja, por nuestros hijos,
por las personas que conocemos, porque él ora aquí por su vida espiritual, especialmente. Y vemos aquí que él ora por un cambio en su vida. En el versículo 9 habla de que pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Entonces, el primer cambio es orar por un cambio en el conocimiento. Un cambio en el conocimiento que debemos tener de la voluntad de Dios. Y vemos aquí que habla ahí de su voluntad, conocimiento de su voluntad. Cuando la Biblia habla de la voluntad de Dios, ¿de qué está hablando? Pues habla en dos aspectos, ¿cierto? Habla de su voluntad soberana, su voluntad eterna, que Él va a llevar a cabo. Esto lo vemos, por ejemplo, en Efesios 1:11, si quieren mirar. En la primera predica no fui allá, pero es siempre bueno hacerlo. En el 1:11 de Efesios, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y eso habla de su voluntad soberana. Él está llevando las cosas a cabo conforme a esa voluntad. Pero dentro de esa voluntad soberana, eso incluye el pecado, porque Dios no es culpable del pecado, pero en su plan soberano eso incluía el pecado y la redención. Entonces, cuando miramos en Colosenses 1:11, está hablando no de conocer esa voluntad soberana, porque no la podemos conocer hasta que pasa, sino que está hablando de conocer su voluntad moral para nuestra vida. Ahí y debemos ser llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces, como ya mencioné, el primer cambio es en el conocimiento. Porque cuando aprendemos en otros lados, ¿qué aprendemos sobre Dios y su voluntad moral? Por ejemplo, en el colegio, ¿cuánto aprenden ustedes de la voluntad moral de Dios? Bueno, depende del colegio, ¿cierto? Si es un colegio cristiano, ojalá estén aprendiendo mucho más. Pero en el colegio, cada vez más están enseñando cosas que van en contra de la voluntad moral de Dios. Hasta el momento, o hasta el punto de estar como dándole, ¿cómo se dice eso? Como dándole vuelta a lo que la palabra de Dios enseña. Lo malo ya es bueno y lo bueno es malo ya. En el barrio, ¿cuánto aprendemos sobre la voluntad moral de Dios? Si tú sales a la esquina para hablar con los vecinos, ¿cuánto vas a aprender de la voluntad moral de Dios? Bueno, ojalá todos sus vecinos sean cristianos y que estén hablando de la palabra de Dios, de honrar al Señor, pero me imagino que no siempre es así, ¿verdad? Igual, en la televisión, si prendemos la televisión, ¿cuánto vamos a aprender de la voluntad de Dios? Incluso en canales cristianos, hermanos. A veces no están enseñando la voluntad de Dios. Entonces, ¿en dónde vamos a aprender su palabra? O su voluntad moral, digo. Ya como que di la respuesta, ¿cierto? En su palabra. Y eso lo vemos en Colosenses 3:16. Miren conmigo que esto va muy de acuerdo con lo que estamos viendo. El 3:16 de Colosenses. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Ahí vemos que la palabra de Dios debe morar en nosotros ¿cómo? En abundancia. Debemos ser llenos del conocimiento de su voluntad. Y esa idea de llenos no es como un empaque de papitas con 4 papitas ahí y uno abre y ¿qué? Estamos hablando de ser llenos, estar llenos de su voluntad. O también pensé en algunos niños o hasta adultos que se ven la misma película 16,000 veces y después cuando ellos hablan, ¿qué dicen? Todas las líneas de esa película, ¿cierto? No, como dice fulano que no sé qué y
Bueno, eso pasa con algunas películas. Pero de eso se trata cuando habla de ser llenos del conocimiento de su voluntad. Si alguien nos corta, ¿qué debe salir? Bueno, la palabra de Dios, ¿verdad? No es una sangre, obviamente sangre. Las preguntas capciosas del pastor, ¿verdad? No, es metafóricamente debe salir la palabra de Dios. Conocimiento de su voluntad. Y vemos aquí que pues habla del conocimiento de su voluntad y qué dice después en el verso 9. En toda sabiduría e inteligencia espiritual. Noten cómo Pablo lo hace aquí. Él habla de conocer la voluntad de Dios, pero no es solamente conocerla, sino que tenemos que saber aplicarla a nuestra vida. Y cuando leemos en la Biblia, inteligencia espiritual, ¿quién nos va a dar esa inteligencia? El Espíritu Santo. Porque hasta incluso casi podríamos poner esa palabra en mayúscula, porque ¿quién nos da ese conocimiento y esa sabiduría y esa inteligencia para poder aplicar ese conocimiento a nuestra vida? Pues el Espíritu Santo, ¿sí? Y les he contado que yo estuve en el equipo de matemáticas en mi colegio, que era el grupo de los nerds, o no sé si se entiende esa palabra, que gente extraña, ¿verdad? Pero a mí me gustaba eso. Pero en esos exámenes siempre había una parte teórica y una parte práctica. Y en esa parte teórica eso es con ecuaciones, con números. Y en la otra parte práctica eso es como un problema con una historia pequeña con palabras. Y uno tenía que leer y aplicar eso a un problema real. Bueno, no tan real a veces. Pero tengo un ejemplo aquí. Ricardo pinta 2 tablas cada 4 minutos y Adriana pinta 3 tablas cada 7 minutos. Si hay 240 tablas en total, ¿cuántas horas necesitarán para pintarlas todas? Bueno, no se pongan a trabajar en eso, ¿ok? Pero es un ejemplo. Uno puede saber mucha teoría y después en la vida uno está hablando, pero ¿cuántas papas necesitamos si va a haber tantas personas? Y hay gente que ¿cuál es la palabra? Se cortan con eso, ¿verdad? Se bloquean, ¿sí? Porque saben teoría, pero en la práctica no saben cómo usarla. Lo mismo pasa en la vida cristiana, porque tú puedes conocer algo de la voluntad de Dios, saber que Dios dice esto y esto y esto, y el lunes en la mañana cuando hay una dificultad no sabes nada de eso. Porque tienes que aprender a aplicar ese conocimiento a tu vida de forma concreta, real. ¿Y quién nos ayuda con eso? El Espíritu Santo. Y también por eso debemos orar para conocer su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Hermanos, esta semana fue una buena semana en este sentido. Yo pude orar por ustedes y pedir esto. Porque uno sabe, algunos hermanos están luchando con dificultades y todos necesitamos esto, ¿cierto? Pero qué bonito es orar, no solamente Señor, bendícelos todos, sino orar, Padre, llénalos del conocimiento de tu voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y orar así. Y a Dios le encanta contestar esa oración. Y lo hemos visto, a veces hay una dificultad y uno no sabe qué hacer. ¿Qué hace? Pues uno estudia la palabra, ve qué dice el Señor sobre eso, uno pide consejos y después el Señor, si oramos por eso, nos ayuda a bajar ese conocimiento a nuestra vida de manera muy práctica. Pero como mencioné, eso implica un cambio, porque antes con quién hablábamos en nuestras dificultades. ¿O qué hacíamos? A veces simplemente, no, mi papá haría esto. O quizás mi papá haría esto, entonces voy a hacer lo opuesto. Pero no teníamos una forma de tomar decisiones, de una forma
de hacer la voluntad de Dios porque no la conocíamos. Pero si tenemos la palabra de Dios, debemos estar cada día en su palabra. Y yo creo que, pues, en lo personal me encanta amanecer con la palabra de Dios y el tinto, ¿verdad? Pero con la palabra de Dios para estar orientándome a lo que Dios me dice. Porque si yo empiezo el día sin estar en la palabra, ¿qué pasa? Pues mi actitud va de forma negativa, me desubico fácilmente, alguien me dice algo que no me gusta y ahí ya, si no tengo la palabra, ya empiezo también a desviarme. Entonces tenemos que orar con esto y comprometernos a conocer su voluntad y ese conocimiento que Él quiere tener en nuestra vida. Miremos el versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Bueno, eso va de acuerdo con lo que vimos en el 9 de conocer su voluntad, también es conocerlo a Él mismo, porque no es una cuestión nuevamente, de algo simplemente abstracto, sino que se trata de conocer a Dios. Miren el 11, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Aquí vemos en el 11 el siguiente cambio que necesitamos, y es un cambio de nuestro fortalecimiento. Ahí en el 11, de hecho en el original es casi como, lo dice de una forma como fortalecidos con su fortaleza, que suena redundante, pero enfatiza esa idea de que de dónde va a venir nuestras fuerzas, nuestro fortalecimiento, de dónde va a venir. Tiene que venir del Señor, ¿cierto? Y ese es un cambio. Porque antes de conocer a Cristo, ¿de dónde sacaba uno fuerzas? Bueno, el pensamiento positivo, ¿cierto? Si todo va mal, entonces tienes que pensar cosas positivas. O quizás tenías un amigo muy positivo también que no, voy a hablar con él a ver si me anima porque estoy desanimado. Pero como cristiano, ¿de dónde debemos sacar fuerzas? Del Señor, ¿cierto? Del Señor. Ahí dice fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Y me gusta cómo traduce la nueva versión aquí, que traduce, o bueno, quizás es una traducción mía, según su glorioso poder. ¿Sí? Fortalecidos según su glorioso poder. Eso nos da la idea. Fortalecidos según su glorioso poder. Entonces, ¿cuánto poder tiene Dios? Ilimitado, ¿cierto? Entonces, si Él nos fortalece según su glorioso poder, ¿será que como cristianos debemos decir, no, ya no puedo más? Ya no puedo obedecer al Señor, no tengo fuerzas. Según el 11, ¿será que debemos hablar así? ¿Qué debemos decir más bien? Que en mí no hay fuerzas, pero en el Señor, fortalecido con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, lo voy a hacer. Si dependo de Él. Y es un cambio. Porque la tendencia humana es mirar la situación, mirar nuestras fuerzas y decir, yo no puedo. Pero en Cristo Jesús sí podemos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así dice en Filipenses 4:13. Entonces aquí vemos que es según su glorioso poder. Y qué recurso tan hermoso, ¿cierto? De ver su poder y entender que nos va a fortalecer. Y miren el 11, que no es solamente fortalecer, sino que hay un propósito. Miren el final. Para toda paciencia y longanimidad. Esa palabra paciencia es la idea de perseverancia. Perseverancia. Y esa otra palabra, longanimidad. ¿Cuántos estuvieron hablando de longanimidad con sus hijos esta mañana? Cierto que no es una palabra tan común, pero tiene una definición muy hermosa que dice el diccionario de la Real Academia,
grandeza y constancia de ánimo en las adversidades. Eso es longanimidad. Qué buena palabra, ¿cierto? Entonces, fortalecidos ¿con qué propósito? De perseverar y tener grandeza y constancia de ánimo en las adversidades. Entonces, si estamos en una dificultad, si estamos luchando y decimos ya casi no tenemos fuerzas o no tenemos fuerzas, debemos orar para ser fortalecidos para toda paciencia y longanimidad. Eso habla de seguir adelante, de perseverar a pesar de las dificultades. Y yo estaba pensando en una carrera. Pregunta, ¿la vida cristiana es más como una carrera de 100 metros o una maratón? Con 100 metros, no sé si algunos han corrido 100 metros así. ¿Alguien? En el atletismo. Yo no soy tan buena para eso. Pero yo sé que 100 metros no requiere mucha perseverancia. Porque eso, ¿cuántos segundos son? Muy pocos segundos, ¿cierto? No es de perseverancia, es de intensidad. Pero aquí el apóstol nos habla de perseverancia, de longanimidad. Y eso habla de una carrera larga, con muchos altibajos y muchas dificultades. Y me hizo pensar en subir a Trompito Alto caminando. Porque eso fue de bendición, es muy hermoso. Pero, ¿cuántas horas fueron, hermanos? Como 3 horas subiendo. Y eso que subimos 15 minutos en moto, que eso ayudó bastante. Pero en esa subida, uno empieza a saber qué tan bien está el corazón o qué tan mal. Porque eso es difícil, ¿verdad? Y nosotros también estábamos subiendo y el hermano Kogi estaba atrás porque estaba con la mula que estaba un poco rebelde. Él estaba atrás y yo iba adelante y llegamos a un punto en donde yo pensé que era a la izquierda. Entonces nos desviamos a la izquierda por un sendero y ahí veo 4 vacas y un toro en el camino. Y eran animales gigantescos. Y el toro con sus cachos y yo, ¿qué hacemos ahora? Entonces esperé a los hermanos y llegaron y bueno, vamos a orar y a ver si los podemos espantar. Y efectivamente salieron corriendo. Pero mientras tanto nos llenamos de garrapatas, porque donde hay vacas hay garrapatas y son horribles. Finalmente llegamos allá, pero pienso que la vida cristiana es así. Es como un camino por la sierra con muchos giros inesperados, muchos desvíos, muchas garrapatas, muchos toros bravos. ¿Cierto? Entonces, cuando pensamos en la vida cristiana, ¿cómo la podemos llevar? Si es por nuestras fuerzas, hermanos, ya debemos tirar la toalla, ¿cierto? Apagar las luces e irnos, porque no hay más nada que hacer. Pero aquí vemos fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Entonces, la próxima vez que tú o yo queramos tirar la toalla, ¿qué tenemos que hacer? Recordar Colosenses 1:11. Anótenlo, memorícenlo, trabájenlo, mediten en eso, porque yo lo voy a hacer, porque hermanos, yo creo que quiero tirar la toalla como 2 veces mínimo por semana. En serio. Y creo que todos estamos en el mismo barco, ¿cierto? Porque uno está luchando con algo. Si algo va muy bien, otra cosa va mal, ¿verdad? Si los hijos se portan bien, hay otra dificultad de salud, en el barrio, en el trabajo, en la iglesia, alguna cosa. Pero aquí vemos que debemos cambiar en nuestro fortalecimiento. Porque no es sacar fuerzas de nosotros, porque no las hay, sino que es encontrar en Dios mismo, en sus Hijo Jesucristo, la fortaleza, la paciencia, la longanimidad. Y miren el 12, que ustedes saben que en el original no hay puntuación. Entonces esa frase con gozo, ¿qué piensan? ¿Va con el 11 o con el 12?
pues va en la mitad. Y yo creo que Pablo a veces, cuando él dice con paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias, pues va con todo. Porque tener paciencia y longanimidad sin gozo es como tener una arepa simple sin nada. ¿Cuántos comen una arepa sin nada? Pues la arepa, ¿con qué va? Con el queso, ¿verdad? Con un guiso ahogado. Alguna cosa tiene que ir con la arepa. Entonces, la paciencia, la longanimidad va con gozo. Con gozo. Entonces, no es estar ahí aguantando. Voy a ver si puedo. La vida de cristiano es tan difícil. Sino que miren lo que dice. Miren lo que dice Pablo. Toda paciencia y longanimidad con, ¿qué dice iglesia? Con gozo. Eso no es natural. Porque estaba pensando anoche, salí en la moto y lo lamenté después, porque la ciudad estaba enloquecida totalmente. Y yo orando para poder llegar a casa con vida, ¿verdad? Porque cuando la gente habla de pasarla bien y gozar y todo eso, no es lo que vemos aquí. Pero Dios quiere que seamos gozosos, que tenemos un fortalecimiento diferente para vivir de la forma que le agrada a Él. Y eso no es natural. Eso no es natural. Eso es algo sobrenatural por el Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces tenemos que encontrar las fuerzas en Dios mismo. Y yo los miro y yo conozco las dificultades de algunos, pero no todos. Pero ¿quién conoce tu dificultad? El Señor. ¿Quién te puede fortalecer? Si conoces a Cristo, Dios es quien te puede fortalecer. Entonces tenemos que meditar en eso bastante, hermanos. Porque yo sé, la tendencia humana es rendirse, es tirar la toalla, es decir, ya no más, no puedo. Esto de ser cristiano, esto de obedecer al Señor, ya no puedo más. Pero Dios nos dice otra cosa. Entonces, ¿qué hemos visto? Un cambio en el conocimiento, un cambio en el fortalecimiento, y el pastor Alfredo me ayudó a pensar en otra palabra que es muy similar, el agradecimiento. Vamos a ver aquí el 12. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ahí habla de agradecimiento, ¿cierto? Ahí dando gracias. Y como mencioné, con gozo va con lo que va anterior y lo que viene después, porque damos gracias también con gozo. Y realmente cuando miramos todo lo que hay aquí, pues ¿qué tenemos? ¿Para qué debemos darle gracias a Dios? ¿Qué ven ustedes aquí en el 12, 13 y 14? Nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Cuántos entienden eso totalmente? Habla de una herencia. En Romanos 8, Pablo dice que somos coherederos con Cristo. Eso quiere decir lo que Cristo goza, nosotros también. Obviamente, Él es el Hijo de Dios y somos hijos de Dios, no el Hijo de Dios. Pero la palabra dice que somos coherederos con Cristo, con los santos en luz, ¿cierto? Y eso habla de una herencia hermosa, eterna, inmarcesible, algo que no se puede quitar. Y cuando se trata de una herencia por definición es algo de gracia, ¿cierto? Porque alguien que dice, no, yo merezco la herencia, no ha entendido qué es una herencia. La herencia que Dios nos da es por su pura gracia. Es por lo que Cristo ha hecho. Y lo vamos a meditar más con la Santa Cena. Es lo que Él nos dio en su Hijo Cristo. No es por ningún mérito nuestro. No es por ninguna buena obra nuestra. No es por portarnos bien, sino es por lo que Cristo hizo
por nosotros, es su herencia. También el 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, ese dominio del pecado. Antes de conocer a Cristo, andábamos en tinieblas. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Y qué merecíamos? La condenación eterna, ¿cierto? Pero ¿qué nos da Dios en Cristo Jesús? Ahí dice, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Y sabemos que la palabra habla de un reino futuro de Cristo, pero aquí vemos un sentido de hoy, que Él nos pone en ese reino bajo ese dominio, porque o somos siervos del pecado o siervos del Señor. Y cuando Él nos traslada a ese reino, ya podemos agradar a Dios. Es lo que vemos, ya lo vimos en el 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces habla de un cambio maravilloso. Y creo que tenemos que recordar eso más. Porque a veces uno anda en la vida cristiana y se nos olvida de dónde nos sacó Dios. El pecado nuestro, todos los pecados que hemos cometido, lo que merecemos aparte de Cristo, pues ahí tenemos que ser agradecidos con el Señor. Y miren ahí finalmente el 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Eso habla de esa redención, la forma en que Él nos libertó del pecado y nos perdonó todos los pecados. Entonces habla del perdón de pecados tan maravilloso que recibimos en Cristo Jesús. Y eso me recordó el catecismo de Heidelberg. ¿Cuántos han leído ese catecismo? Lo hemos estudiado. Si no lo han leído, deben leerlo. Catecismo de Heidelberg con H. La segunda pregunta, la primera es la mejor, la segunda también. ¿Cuántas cosas debes saber para que gozando de esta consolación puedas vivir y morir dichosamente? 3. La primera, cuán grandes son mis pecados y miserias. La segunda, ¿de qué manera puedo ser librado de ellos? Y la tercera, la gratitud que debo a Dios por su redención. Entonces el catecismo está organizado así: mis pecados y miserias, la salvación en Cristo y la gratitud, el agradecimiento que le debo a Dios por todo eso. Si no entendemos un componente de eso, tenemos un problema, ¿cierto? Si se nos olvida el agradecimiento, hay un problema muy grande como cristianos. Entonces vemos aquí que debe haber un cambio en el agradecimiento. Un cristiano no agradecido no ha entendido lo que vemos aquí. Porque pregunto, si nos sentimos mal, desanimados, con mala actitud, amargados quizás, y nos ponemos a darle gracias a Dios por solamente lo que vemos aquí en el 12, 13 y 14. Si dedicamos 10 minutos a eso, ¿cómo va a cambiar nuestra actitud? Yo empiezo a pensar en la herencia que tengo con Cristo. Como Él me sacó de las tinieblas y estoy bajo el dominio de su amado Hijo. Yo tengo redención por su sangre. Yo tengo el perdón de todos mis pecados. ¿Cómo puedo seguir con una actitud de amargura? Pues no tendría sentido, ¿verdad? Y yo pienso en el ejemplo de Pablo y Silas. En Hechos 16, recuerden que los echaron en la cárcel. Y voy a leer de la Nueva Versión Internacional, Hechos 16, 22 al 25. Pero quiero que ustedes piensen, si estuviéramos con ellos, ¿cómo nos sentiríamos nosotros? Si estuviéramos con Pablo y Silas. Dice la palabra de Dios: entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas. Bueno, nos lo podemos imaginar. Aquí en Santa Marta podría pasar, ¿cierto?
y los magistrados mandaron que les arrancaran la ropa y los azotaran. ¿Cómo estamos de ánimo después de eso? Después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. ¿Cómo estamos de ánimo, hermanos? Si estamos ahí con Pablo, con Silas, en un calabozo, en la oscuridad, con dolor por todas partes, con sangre, seguramente olía horrible eso. Pero escuchen lo que pasó. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. Impresionante, ¿verdad? Pablo no solamente escribe sobre dar gracias al Padre, no solamente escribe como algo teórico, como algo que suena bien en el templo, que suena bien en un estudio bíblico, sino él está en la cárcel en condiciones muy difíciles y él está orando y cantando a Dios. ¿Cómo lo pudo hacer? Pues Dios lo transformó, ¿cierto? Dios transformó a este hombre y lo hizo un hombre agradecido. Y nosotros también tenemos que cambiar en eso, porque en el mundo nosotros andábamos sin gratitud, sin agradecimiento hacia Dios real, pero cuando conocemos a Cristo ya Él quiere transformar nuestra actitud para hacernos personas agradecidas. Y nuevamente todo esto, debemos orar por todo esto, porque esto no es natural, esto es algo sobrenatural. Eso es algo que solamente Dios puede hacer. En las circunstancias más difíciles, Dios nos capacita para vivir de una manera diferente. Entonces, al pensar en esos tres cambios, que un cambio en el conocimiento, en el fortalecimiento y en el agradecimiento, de esa forma podemos andar como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y esa predica va de la mano con la anterior. Recuerdan que hablamos de una iglesia floreciente, pero una iglesia floreciente va a estar llena de hermanos, miembros que están creciendo en su vida, porque han sido transformados, han sido cambiados y ya vivimos para el Señor y no para nosotros mismos. Entonces vamos a orar para que Dios nos ayude con todo esto y para seguir en su presencia para la Santa Cena. Padre, queremos agradecerte tanto todo lo que tú has hecho, Padre. Aquí vemos maravillas en tu ley, en tu palabra, cosas, Padre, que sobrepasan nuestro entendimiento. Pero, Padre, gracias porque tú quieres transformarnos, transformar nuestro conocimiento, Padre, y queremos ser llenos del conocimiento de tu voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, Padre. Y yo oro por mis hermanos y por mí también, Padre, que podamos ser llenos del conocimiento de tu voluntad, Padre, para seguir adelante, para no darnos por vencidos. Padre, fortalécenos conforme a tu poder glorioso, porque necesitamos tu fortalecimiento, necesitamos tu ayuda, Padre, para vivir de una forma que te agrade a ti, Padre. Es solamente por medio de tus fuerzas que lo podemos hacer. Como dice tu Hijo, Padre, apartados de Él, nada podemos hacer. Pero gracias, porque en Cristo Jesús podemos agradarte, Padre. Queremos orar también, Padre, que podamos ser personas más agradecidas contigo, Padre, de darte gracias constantemente a pesar de las luchas y las dificultades. Y oramos, Padre, que seas tú fortaleciéndonos en nuestra gratitud y agradecimiento. Ayúdanos, Padre, a salir de este lugar gozosos por lo que tú has hecho
y también para poder compartir ese mensaje con otros. Seguimos en tu presencia, Padre, para seguir gozando de la presencia de tu Hijo, de tu Espíritu con nosotros, y oramos esto en el nombre de Jesús. Amén.